¿Donald Trump o Kamala Harris? ¿Quién estará en la Casa Blanca en los próximos 4 años? Las elecciones de Estados Unidos no solo son la cereza del pastel en este año lleno de comicios. Sin embargo, es el más relevante y es el más complejo de todos. No solo se está eligiendo al próximo presidente que sustituye a Joe Biden, sino que también habrá elecciones para el Congreso de Estados Unidos, elecciones a gobernador y hasta para congresos locales y alcaldes. Pero eso sí, siempre hay dos protagonistas, los republicanos y los demócratas. ¿Qué implica esta elección? ¿Cómo se elige al presidente de Estados Unidos? ¿Qué tanto poder tiene el Congreso de Estados Unidos? ¿Y por qué siempre hay dos partidos que se disputan todo? En esta primera parte te diré cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos y por qué es distinto al de otros países del mundo. Comencemos con lo más básico. ¿Cómo está formado el gobierno de Estados Unidos? Está conformado por un presidente, un vicepresidente, 100 senadores, 2 por estado, 435 representantes, que sería lo mismo que un diputado en muchos países, como México, en que cada estado tiene determinado número por su tamaño proporcional, y una Corte Suprema de 9 jueces. El presidente es elegido por 4 años, con posibilidad de una reelección inmediata o no consecutiva. Su función, la de cualquier mandatario: firmar o vetar leyes del Congreso, coordinar gabinete, tomar decisiones de Estado y ser el comandante de las Fuerzas Armadas. La función del vicepresidente es menos glamurosa. Es el presidente del Senado de Estados Unidos y es quien se encarga de desempatar votos de un proyecto de ley en pleno. El Congreso es quien determina muchas de las funciones del gobierno estadounidense. Aprueba leyes, vota los presupuestos, revisa los perfiles de los candidatos a gabinete del presidente y decide una parte de la política exterior. Mientras que la Corte Suprema es quien avala o prohíbe leyes y fallos que vayan sobre la Constitución de Estados Unidos, una de las más antiguas del mundo en vigencia. Bueno, ya sabemos lo básico. ¿Y cómo son las elecciones en Estados Unidos? Respuesta corta: muy complejas, es decir. Estados Unidos no solo elegirá al próximo presidente el 5 de noviembre, sino que renovará toda la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, se elegirán a 11 nuevos gobernadores, a legisladores locales de 44 estados, algunos alcaldes y referendos estatales. Pero vamos a centrarnos en las federales. ¿Cómo los partidos se escogen a su candidato? Las campañas presidenciales, a diferencia de otros países del mundo, en Estados Unidos comienzan desde el minuto 1 en que el presidente toma posesión. Y como claro ejemplo, usaremos la actual elección. Al asumir Biden en 2021, Trump expresó abiertamente su intención de regresar a la Casa Blanca. Pero no iba a ser el único que competiría en las primarias, unas elecciones para designar al candidato. En 2023, varios republicanos alzaron la mano para ser el abanderado del gran viejo partido, entre ellos el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Tanto Trump como Biden en su momento partían como favoritos a la nominación y se daba por descontado que serían los candidatos. Desde enero, que se iniciaron las primarias, ambos alcanzaron cómodamente el número de delegados para ser elegidos. Tanto los demócratas como republicanos tienen un número de delegados que se comprometen a votarlos como candidatos en sus respectivas convenciones nacionales. Por la renuncia de Biden a su candidatura presidencial en julio, tras el desastroso debate con Trump debido a complicaciones de su edad, Kamala Harris absorbió el número de delegados que ya había obtenido el mandatario demócrata. Por ello, se volvió en la nominada. Para empezar, en Estados Unidos no existe, y es en serio, un órgano electoral que regule las elecciones de Estados Unidos y cuente los votos. Esto, a diferencia del INE, que registra candidatos y votantes, hace debates, cuenta los votos y da los resultados al Tribunal Electoral para certificar un mandatario. Pero vamos por puntos. 1. Los partidos deben registrar a sus candidatos en cada uno de los 50 estados y territorios de Estados Unidos. 2. Los candidatos deben financiar sus propias campañas y no hay límite de presupuesto. Por ello, es común recibir donaciones de votantes, asociaciones, conocidas como comités de acción política, o grandes empresarios. Cualquiera puede financiarlos, desde ambientalistas, famosos y agrupaciones de derechos humanos,
hasta lobbies a favor de las armas, del sionismo en Israel o empresas contaminantes. 3. Los votantes que deseen votar deben registrarse en el estado que residen. No existe un padrón fijo de quiénes van a participar en la elección. 4. Los debates son organizados por los medios de comunicación. Anteriormente había un comité bipartidista que los realizaba y las campañas solo terminaban hasta el día de los comicios. No existen los días de veda electoral. 5. Las elecciones se hacen los martes y no los domingos, como en cualquier país del mundo. Esto debido a una costumbre histórica de Estados Unidos, que era el día para encomendarse a Dios, y el de descanso en los primeros años de la independencia, a finales del siglo XVIII. Pero hay un punto clave. En casi todos los países democráticos, quien obtiene más votos se convierte en el nuevo presidente. Pero en Estados Unidos no es así. Ellos usan un sistema indirecto, el colegio electoral. ¿Eso qué quiere decir? Que cada estado tiene un número de colegios, que son designados conforme al tamaño de su población. Por ello, entidades como California, Texas, Florida, Nueva York, Pensilvania e Illinois tienen mucho peso electoral. Pero eso sí, no porque tengan más colegios electorales, son los que definen la elección. A excepción de Kansas y Maine, donde se dividen los votos de los colegios, si un candidato presidencial gana en un estado, se lleva todos los colegios electorales de esa entidad. El candidato que obtenga 270 de los 538 colegios electorales se convierte en el nuevo presidente de Estados Unidos, sin importar si obtuvo menos votos a nivel nacional. Por ello, no hay segunda vuelta. ¿Es común que pase? Sí, y pasó en 2016, donde Hillary Clinton obtuvo más sufragios que Trump, pero el republicano ganó más colegios electorales y por ello fue investido presidente. Estados Unidos, al ser un país con un bipartidismo muy arraigado, es común que haya estados azules y rojos. Es decir, que tienen una tendencia de votar por los demócratas o los republicanos, algo que no ha cambiado en los últimos 20 años. Por ejemplo, Kamala Harris ya tiene asegurada su victoria en su estado natal, California, y en Nueva York, estados históricamente progresistas, mientras que Trump espera arrasar en su estado de residencia, Florida, y en Texas, de tendencia más conservadora. La clave de la elección está en los llamados estados bisagra, entidades cuyo voto suele cambiar entre los demócratas y los republicanos. Factores hay muchos: población rural, suburbana, urbana, raza, edad, educación y economía. Al igual que en 2020, estados como Pensilvania, Georgia, Arizona, Virginia, Michigan y Nevada son los que definirán la elección. Esta tendencia se refleja igualmente en las elecciones al Congreso de Estados Unidos. Como cada 2 años, se debe renovar completamente la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado de Estados Unidos. Los estadounidenses deben elegir a los 435 representantes repartidos igualmente por el tamaño poblacional y a 33 de los 100 senadores en algunos estados. Eso sí, los legisladores se pueden reelegir todas las veces que quieran, siempre y cuando ganen sus respectivas elecciones primarias y en los comicios al Congreso. Y entonces, ¿quién certifica la elección? Paradójicamente, los estados y el Congreso de Estados Unidos. Y es ahí donde empieza lo más complejo. Los medios de comunicación son quienes suelen dar al ganador en la noche de los comicios con base en sus propias proyecciones. Los resultados finales tardan hasta 2 meses en contabilizarse y certificarse. Cada estado contabiliza los votos y son avalados por el secretario de estado local, que viene siendo su propio ministro interior o secretario de gobernación, que debe enviar un documento al Congreso de Estados Unidos con el fin de realizar la sesión que certifica al ganador. Justamente en ese evento, que es de rutina a pocos días del nombramiento oficial, es donde los seguidores de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio para impedir certificar a Biden como mandatario en 2021, bajo la falsa acusación de fraude electoral. Pero vayamos finalizando la explicación. Ya certificada la victoria,
El nuevo mandatario debe tomar posición el 20 de enero o 21 de enero en caso de caer en domingo, y tomará el poder durante los próximos 4 años. Un fun fact bien interesante: en Estados Unidos pueden juramentar en cualquier parte, literalmente en cualquier parte, pero tradicionalmente se realizan las escalinatas del Capitolio con la Constitución y una Biblia debajo. Entonces, las elecciones en Estados Unidos son completamente diferentes a un sistema presidencial o un sistema parlamentario tradicional. Pero no solo por el proceso, sino también por la fiscalización del resultado, que es extremadamente descentralizado. En una segunda parte hablaremos de los candidatos, de Donald Trump y de Kamala Harris, quiénes son, qué proponen, cómo llegaron a ser candidatos. Y en una tercera entrega diremos las implicaciones de lo que representa esta elección en Estados Unidos y sobre todo, en qué le afecta. No olvides darnos like y suscribirse al canal de Alexis.